Señor Koshesh, usted es uno de los analistas más destacados en temas militares, políticos y de asuntos exteriores en Irán. Quería conocer su opinión sobre lo que está ocurriendo hoy, ahora que Irán y Estados Unidos vuelven a la guerra y quizás se encaminen hacia un conflicto a gran escala. Bienvenido a The Grey Zone. ¿Cómo pasamos de un alto el fuego a que Trump declarara que el memorando de entendimiento se había esfumado? ¿Y a quién cree usted que hay que responsabilizar? Verás, el memorando de entendimiento tiene dos fases. La primera incluye los párrafos 1, 4, 5, 10 y 11, y son los requisitos previos. Se consideran medidas para generar confianza, si se cumplen, y si se aplican sobre todo por parte de Estados Unidos, entonces podrían comenzar las negociaciones sobre otros 9 párrafos más. Cada uno requerirá bastante tiempo. Claro, se ha dicho que las negociaciones deberían completarse en 60 días, pero por supuesto, ese plazo podría ampliarse. Ahora bien, ¿qué es la fase 1? La fase 1 incluye 5 pasos. El primero, levantar el bloqueo marítimo estadounidense sobre Irán. El segundo, liberar los activos iraníes. El tercero, la retirada de las fuerzas israelíes del Líbano y el fin de los ataques en todas partes, especialmente en el Líbano. Otra medida es conceder a Irán exenciones para exportar petróleo. Y la quinta, que Teherán reabra el estrecho de Hormuz. De hecho, desde el primer día, ninguna de esas medidas se ha cumplido, salvo la reapertura parcial del estrecho de Hormuz. Los activos iraníes congelados aún no se han liberado. Los israelíes siguen en el sur del Líbano, continuando los ataques. No se han retirado hasta las fronteras. Lo único que hicieron los estadounidenses fue conceder a Irán exenciones petroleras, que luego volvieron a imponer. Las sanciones están vigentes ahora. Ocurrió hace un par de días. Y el secretario de Estado de Estados Unidos también ha advertido que podrían volver a imponer un bloqueo marítimo. Como pueden ver, Estados Unidos no ha cumplido con los términos del acuerdo. Por otro lado, Irán debía abrir el estrecho de Hormuz bajo condiciones específicas. En la primera fase, que incluye esos 5 párrafos, se menciona de forma muy clara que Irán estará al mando. La reapertura del estrecho de Hormuz quedará bajo la autoridad exclusiva de Irán. Teherán impondrá los protocolos, quién puede pasar, quién no, y en qué circunstancias. Y lamentablemente, desde el primer día, Estados Unidos ha intentado abrir otro corredor paralelo al iraní en las costas de Omán. Esto no aparece en ningún sitio del memorando de entendimiento. El memorando dice, en la primera fase, Irán es el único implicado. En la segunda fase, las negociaciones continúan. Al final, si llega a vislumbrarse algún acuerdo, debería abarcar varias cuestiones. Cerrar el tema nuclear de Irán entre las dos partes, eliminar todas las sanciones, las primarias y las secundarias, las sanciones de la ONU, de la OIEA y todas las demás. Además, en el acuerdo final debería establecerse un mecanismo conjunto entre Irán y Omán, lo que significa que la autoridad iraní sobre el estrecho de Hormuz se mantendría al menos durante 60 días, no solo en la primera fase, sino hasta el final del proceso, hasta que surja un acuerdo. Si llega a haber un acuerdo, entonces debería existir algún tipo de mecanismo conjunto entre Irán y Omán. Así que, como ves, eso está muy lejos. Estamos hablando de un acuerdo que puede que ocurra o puede que no en el futuro. Irán se suponía que debía estar al mando únicamente, pero desde el primer día, Estados Unidos empezó a abrir un nuevo corredor en el estrecho, en las costas de Omán, violando por completo el memorando de entendimiento. Lo recuerdo muy bien. Hace un par de días estuve en Al Jazeera English. El ex embajador estadounidense en Túnez debatía conmigo y dijo con toda facilidad que los memorandos de entendimiento no son acuerdos, que uno puede cumplirlos o no, que se pueden violar. Puedes hacer lo que quieras hacer. Eso es una hoja de ruta,
y no estamos obligados a seguir el mismo camino. Así que, cuando no te importa, la incumples. Ellos la han estado incumpliendo. Vamos más a fondo. Nunca creímos que Estados Unidos buscara una solución definitiva. Estados Unidos nunca jamás ha estado realmente interesado en resolver el conflicto con Irán, ni con Obama, ni con George W. Bush, ni con otros. Siempre han seguido una estrategia de contención. Y en este memorando de entendimiento está ocurriendo otra vez. No es la primera vez que Estados Unidos desafía sus obligaciones en un memorando o en un acuerdo con Irán. En el acuerdo de Argel, después de la toma de la embajada estadounidense en Teherán, no cumplieron con los términos. Luego en 2001 sobre Afganistán, en 2003 sobre Irak, y en el acuerdo nuclear, el JCPOA, bajo la administración de Obama, todos reconocieron que Irán siempre ha sido fiel a los términos de los acuerdos, que los ha cumplido por completo. Incluso funcionarios estadounidenses y europeos lo han admitido. Pero Estados Unidos y los europeos siempre han incumplido sus compromisos que consistían en levantar las sanciones. Nunca lo han hecho. Así que no se trata solo de eso. Y cuando hablamos de Donald Trump, no se trata solo de Irán. Él ha estado desafiando todas las normas. No es solo el tema de la exención de la tarjeta roja del Mundial, o ya sabes, jugar con las reglas, hablar con el secretario o el presidente de la FIFA. No, ellos, y especialmente Donald Trump, han estado haciendo lo mismo desde que llegó al poder en su primer mandato. Descartó el tratado INF de misiles balísticos con los rusos, el tratado de cielos abiertos con amigos y enemigos, el acuerdo arancelario con los chinos, el acuerdo de París sobre el clima, el NAFTA, el acuerdo transatlántico, el JCPOA, y la lista sigue y sigue. No juega según las reglas. Nunca ha querido jugar según las reglas. Así que sabíamos desde el principio que probablemente las iba a desafiar. Aún así, aquí se tomó la decisión de darle una oportunidad después de que aceptara hablar sobre los términos iraníes para poner fin al conflicto. Ahora está completamente claro que está violando las reglas. De hecho, ha estado siguiendo un plan que no es precisamente secreto. Como no consiguió abrir ese comercio mediante la guerra, pretendía hacerlo bajo condiciones de alto el fuego. Así que ha estado bombardeando, de vez en cuando, instalaciones iraníes de radar, misiles y drones, porque está violando los términos del acuerdo. Los iraníes creen que están justificados, dentro o fuera del memorando de entendimiento, para proteger sus intereses y no permitir que Estados Unidos viole las condiciones y los protocolos del Estrecho de Hormuz. Por eso intentan impedir que se muevan por el corredor estadounidense, porque consideran que eso es una violación. Incluso antes de la guerra, esto nunca había ocurrido. Así que, en cuanto los iraníes disparan tiros de advertencia a los barcos para recordarles que solo pueden usar el corredor iraní, ellos empiezan a bombardear instalaciones iraníes, radares, misiles y drones, lo que nos muestra que en realidad lo que busca es eliminar la infraestructura y las capacidades de vigilancia y militares de Irán para poder avanzar y hacerse con ese comercio o atacar a Irán. Así que, en estas condiciones, los iraníes nunca, jamás dejarán de defenderse. Ahora mismo, mientras hablamos de la situación, Irán acaba de lanzar un gran número de misiles contra bases estadounidenses. En este momento están en el aire, creo, y pronto alcanzarán sus objetivos en la zona sur del Golfo Pérsico. Así que, al parecer, Donald Trump pretende reanudar la guerra, porque de esta manera no se llegará a ningún sitio. Deberíamos prepararnos para una tercera ronda de guerra, después de la del año pasado y la de este año. Habrá una tercera guerra que creo que será mucho más devastadora. No se limitará a esta región, como la última, que duró 40 o 42 días. Irá mucho más allá. Involucrará a muchas otras partes y a muchos otros actores. Y creo que ambos bandos intentarán poner fin a todo en esta tercera ronda de la guerra. ¿Cómo se extenderá la guerra más allá de la región? Es decir, ¿a qué otras zonas podría llegar?
y podría llegar incluso hasta Estados Unidos. Sin duda, esto implicará a otras regiones. Ya sabes, Bab al-Mandab siempre ha sido una opción. Siempre lo ha sido para el Frente de Resistencia, para Irán y sus aliados. Irán tiene amplias capacidades y recursos en todo el mundo. Puede golpear a Estados Unidos e Israel en lugares y de formas que ellos nunca imaginaron. El comandante de alto rango de la Guardia Revolucionaria, el teniente general Salami, asesinado hace unos años, dijo hace 5 o 6 años que si nos amenazan, nuestra respuesta no se limitará a la región, sino que se extenderá por todo el planeta. Así que habrá una batalla en el escenario global. Irán cuenta con muchos partidarios, con muchas capacidades y recursos en todo el mundo. Hasta ahora, Teherán ha intentado con mucho esfuerzo mantener el escenario de la batalla, el frente, solo en esta región. Pero si siguen actuando como lo hicieron ayer o anoche en el norte de Irán, donde atacaron un puente de infraestructura que es un punto muy importante para los corredores de tránsito del país, la situación podría cambiar. No está claro si los aviones estadounidenses, al menos no me queda claro a mí, han despegado desde alguno de los países del norte, países al norte de Irán, o desde otro lugar. Si han salido de Azerbaiyán, de Turkmenistán o de cualquier otro sitio, si los aviones han volado desde allí, eso significa que Estados Unidos pretende implicar y comprometer a otros actores, a otros participantes en esta batalla. Porque saben que si utilizan bases en países de la CEI, entonces, sin duda, se convertirán en objetivos legítimos para Irán, potencialmente. Así que, en realidad, están utilizando a otros actores de la región para ampliar el escenario, para llevar la batalla a un terreno más amplio. Y el escenario de guerra será, sin duda, más extenso que antes. La guerra será de mayor escala, con más partes implicadas, más actores, tanto a favor como en contra. ¿Cree que todas esas llamadas a atacar personalmente a Trump, incluso a asesinarlo, que vimos en el funeral, indican un cambio real en la política del ejército y los servicios de seguridad iraníes? Esto ha sido así desde el primer día cuando asesinaron al general de división o teniente general Qasem Soleimani hace años. Irán nunca ha tenido reparos en reconocer y declarar de hecho que pretende llevar ante la justicia a Donald Trump, a Brian Hook y a varios más, como Pompeo y otros. Esto mismo lo dijo el difunto presidente Raisi de Irán en la Asamblea General de la ONU, que Irán está totalmente decidido a llevar a estas personas ante la justicia. Y esto va a ocurrir, realmente. Pero no se trata solo de la Guardia Revolucionaria ni del gobierno. No estamos hablando del sistema establecido. No estamos hablando del gobierno ni de las fuerzas militares. Estamos hablando de millones de personas enfurecidas. Ya se han lanzado campañas públicas y populares para perseguir a Donald Trump y a varios otros en Estados Unidos, impulsadas por la propia gente. Estas llamadas vienen de la sociedad. Si te movías por Teherán, por Qom o hoy por Mashhad, en los cortejos fúnebres, veías banderas rojas por todas partes. Incluso en Irak, en Nayaf, en Kerbala, en todos lados la gente lleva banderas rojas. Y esas banderas no significan solo venganza por una persona. Tienen un origen histórico muy profundo, que se remonta hace 14 siglos y a la historia de Kerbala y del tercer imán Chi. Ahora bien, los que mataron a ese imán hace 14 siglos están por supuesto muertos, pero la gente sigue levantando esa bandera roja. Eso significa defender la justicia y vengarse del opresor. Así que, pase lo que pase con el otro lado, esa venganza continúa. No va a detenerse solo por perseguir a Donald Trump. Seguirá hasta que logren hacer retroceder por completo al enemigo, neutralizar sus amenazas y llevar ante la justicia a todos los responsables. Por eso, da igual si eres Donald Trump o alguien del ejército que ha ordenado el bombardeo de Irán y de civiles iraníes. Y esas poblaciones civiles incluyen escuelas con chicos y chicas.
boys and girls, and or you've been in charge of the Tomahawk missiles. O has estado al mando de los misiles Tomahawk que alcanzaron un club deportivo aquí, en el centro de Irán. Así que ahora hay debates públicos, en los medios, en todas partes, sobre hasta dónde debería llegar esto y quiénes deberían estar incluidos. Pero déjame ir más allá de esa lógica y hablar de los sentimientos de la gente. Las emociones están muy elevadas, no solo en Irán, sino en toda la región. Ayer viste las imágenes desde Irak. Millones de personas participaron en el cortejo fúnebre en 2 ciudades. De hecho, 11 provincias se cerraron para facilitar la procesión. Y allí se podía ver claramente que la gente está furiosa. Son iraquíes, no iraníes. People are enraged. They are Iraqis, not Iranians. They are enraged. They are carrying red flags. Están furiosos. Llevan banderas rojas con lemas que dicen venganza. Ahora bien, eso significa que esta venganza no va dirigida única y exclusivamente contra Donald Trump. Sí, él está en el centro, sin duda. Sus compañeros en la Casa Blanca y en otros lugares, los que le apoyan en este homicidio contra Irán, sí, por supuesto. Pero matar a un jurisconsulto, aquí no estamos hablando solo de un líder político. Han matado a una alta autoridad religiosa, alguien que ha estado al frente de la comunidad chií en todo el mundo. Y los chiíes viven en todas partes. Así que si ahora las vidas de los estadounidenses, de los militares norteamericanos, están en peligro, es porque los ánimos están demasiado exaltados. Because sentiments are too high. And when this happens, they don't think that Y cuando esto ocurre, no piensan, vale, ¿es seguidor de Donald Trump o no? Verás, habrá tensión en toda la región y más allá, y se verán enfrentamientos, habrá muertos, habrá violencia. Por eso creo que Donald Trump ha traicionado a su propia nación, a sus propias empresas en la región, a su propia gente que vive en Oriente Medio antes que a nadie, ¿sabes? Así que la gente está furiosa en la India, en Pakistán, en Afganistán, en todas partes la gente está enfadada. Están admirando a Irán y pidiendo venganza. Así que sí, esas son las personas. El objetivo principal es Donald Trump y sus aliados en la Casa Blanca. Pero por desgracia, esto no va a terminar ahí por el comportamiento de Donald Trump. because of Donald Trump's, behavior, he's despising everyone. You see, Está despreciando a todo el mundo. ¿Has visto el tipo de lenguaje que ha estado usando contra la nación iraní y contra los negociadores iraníes? Ha estado insultando a los iraníes. Es evidente que todo el mundo se va a enfurecer. No se trata solo de Irán. Estamos hablando de la comunidad musulmana. Así que lo que viste, esas señales de alarma van mucho más allá. Quiero decir, el significado va mucho más allá de Donald Trump. Donald Trump sí es el objetivo principal y todos irán a por él. Y creo que si vive lo suficiente, acabará escapando de la justicia con mucho miedo, con un miedo profundo, muy profundo. Porque ahora mismo la gente está pensando en cómo llegar hasta Donald Trump. Y cuando digo la gente, no estoy hablando del gobierno. Actores independientes que van por libre. Sí, sí. Viste miles y miles de esas banderas rojas. Muchos otros no llevaban sus banderas, pero compartían el mismo sentimiento. Sin duda, los iraníes se sienten muy ofendidos y heridos, porque se trata del líder supremo. Es diferente a cualquier otra persona, no solo porque era un líder político, sino porque la gente le quería de verdad. Así que todos sienten que han perdido a alguien querido, a un familiar, y quieren venganza. Este tipo de movimiento en la última semana ha cambiado el tono. Verás, el discurso ahora está girando no solo hacia derrotar a Estados Unidos en la guerra, sino también hacia la venganza, hacia tomar represalias contra Donald Trump y sus aliados. ¿Ha intentado Irán ya acabar con la vida de Trump, como ha alegado el Departamento de Justicia en varios casos? No lo creo. No lo creo. Créelo o no, Estados Unidos es un país enorme. Y si miles de inmigrantes ilegales pueden cruzar la frontera desde México o desde cualquier otro lugar, entonces que lo hagan 1, 2, 10 o 100 no marcaría la diferencia. Se puede entrar en Estados Unidos con facilidad. Y si quisieran infiltrarse en los niveles más altos, en los despachos, en las agencias, en fin, en todas partes,
podrían haberlo hecho. Bureaus in there everywhere. They could have done that. But I believe there will be, no matter who will do it. Pero creo que ocurrirá, sea quien sea que lo haga. La gente, el público o el gobierno, no lo sé. Pero creo que el caso será distinto a partir de ahora y que va a suceder. No creo que haya ocurrido todavía, ni que se haya hecho ningún esfuerzo en ese sentido. En muchos casos usan ese tipo de historias para impulsar su propia agenda. Lo hemos visto a lo largo de los últimos 20 o 30 años. Hemos visto acusaciones que nos parecían absurdas, que los estadounidenses usaban como excusa en realidad para imponer sanciones o, ya sabes, lanzar una campaña de desprestigio o algo por el estilo. En fin, no, todavía no, pero pasará en el futuro. Not yet, but it will happen in future. ¿Cree que los negociadores fueron ingenuos y que sacrificaron demasiado pronto la ventaja que tenían con el estrecho de Hormuz al firmar el memorando de entendimiento? Well, it's no secret that I've been a critic. Bueno, no es ningún secreto que he sido crítico con este memorando de entendimiento, sin duda, porque pensaba que Irán podría haber conseguido más si hubiera continuado la guerra unos meses más, claro, y mantenido el estrecho cerrado. Incluso Donald Trump lo reconoció. Dijo que a finales de julio las reservas de petróleo de Estados Unidos se habrían agotado y habrían caído a niveles muy peligrosos. Y si Irán hubiera mantenido el estrecho cerrado un mes más, solo era un mes más desde julio, todo empezó realmente a finales de junio, y luego hubiera reabierto el estrecho, creo que eso es lo que debería haber pasado, y creo que va a volver a ocurrir. So I believe that it should have happened, and I believe it's going to happen again. But still, we are experts. We talk. Aún así, somos expertos. Hablamos, ya sabes, de cómo pensamos en función de la información y el análisis que tenemos. Pero ellos son altos cargos del gobierno. Tienen un acceso muy amplio a información, inteligencia y todo tipo de análisis. Por eso son ellos quienes toman las decisiones. Una vez que la decisión está tomada, todos la apoyan, pero todos esperan resultados. Ahora que no hay resultados y que los estadounidenses están violando cada punto del acuerdo, la gente exige que el gobierno iraní, el ejército y todos adopten una postura firme frente a Estados Unidos, de una vez por todas. To go tough on the United States once and for all. Vengeance is one part, taking revenge for the. La venganza es una parte, tomar represalias por el líder supremo. Otra parte es derrotar a los estadounidenses y olvidarse del memorando de entendimiento, sobre todo después de que Donald Trump dijera que ese acuerdo se había ido con el viento. Ahora bien, si Estados Unidos está dispuesto a reanudar la lucha y volver a la guerra, la gente está gritando en las calles de Teherán, Mashhad, millones de personas. No solo en el cortejo fúnebre. Cada noche, durante los últimos 4 meses, millones de personas se han estado reuniendo en ciudades, pueblos y aldeas pidiendo lo mismo, que Irán adopte medidas más duras. Y eso va a ocurrir ahora que Donald Trump quiere reanudar la guerra. Donald Trump means to resume the war.